Silvina es licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Está realizando su maestría en literaturas y lenguas extranjeras y literaturas comparadas. Es integrante del proyecto de investigación FILOSIC, todos participamos acerca de la escuela de aprendizaje. Participa en la formación de formadores de la UBA, es integrante del proyecto de investigación de extensión UANEX. Fue adscrita a la Cátedra de Literatura Alemana de octubre de 2016. Por supuesto, se desempeña como profesora en diversos congresos en el marco de la Carrera de Letras. Fue docente de la UNAF, de la Universidad Nacional Estadounidense, y en diferentes secundarios. Y hoy también es redactora en la revista francesa Resonancias. Vamos a escuchar su ponencia titulada Lo Fantástico y la idea de Bildung en la novela corta Bullemann's Haus de Hans Theodor Schnorr. Bueno, buen día a todos. Como dijo Mariela, acá estoy. Hola, ahora sí, bueno, un pequeño detalle. Bueno, también esto tiene que ver con parte de mi tesis, de mi investigación sobre la tesis y bueno, al mismo tiempo el proyecto de investigación, así que vamos a ver qué sale. Las palabras clave que encontré son, para esta breve ponencia, Bildungsroman, Bildung, novela corta, fantástico y tiempo. Me voy a dedicar muy brevemente a explicar o hablar un poco de esas cuestiones. Escritores, vamos por una introducción, escritores como Storm, Theodor Storm, narran con voces de personajes del pueblo o alejados de las grandes ciudades, así como con voces de burgueses, con el fin de hacerlos hablar de las problemáticas sociales del momento y del lugar. El cuento fantástico moderno tiene las realidades nuestras y la sobrenatural. No hace falta que te acerques tanto el micrófono. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, No hace falta estar. me gusta el eco igual. Está bien. Un poco y un poco. Donde lo inexplicable suele irrumpir en medio de una sociedad cotidiana. ¿Sí? Ahí vamos. Y los acontecimientos narrados son de características sobrenaturales, o bien sus protagonistas son seres comunes ubicados en situaciones extraordinarias. En el marco de la novela corta, donde prevalece un oxímoron estructural, o sea, un encuentro de opuestos, que le hace antitética, dado que en el protagonista hay una oscilación entre lo trágico y lo serio, lo burgués y lo mundano, lo ridículo y lo sublime. Son palabras complicadas, perdón el traba. Y Bildungsroman, que lo llamaremos novela de formación, novela de aprendizaje, incluso novela de autoformación, implica un cambio y un crecimiento interno del protagonista, producido durante el tiempo de la novela corta, abandonando la casa paterna, el nacimiento del protagonista, para formarse en sociedad como objetivo, en la vida familiar, en el autosustento, con alguna actividad productiva, etc. Estas cuestiones las vamos a retomar al final y vamos a ver si efectivamente funcionan o no. ¿Sí? Bien. En la novela tratada, la de Bullemann's Haus, la casa de Bullemann, existe un conflicto en relación con el individuo y su crisis identitaria, de la mano de su libre albedrío. Su camino oscila entre sus deseos personales y un crecimiento que se trastocará con la realidad, para que sea en sus pretensiones, se vea un cambio positivo, acceda a un estadio nuevo o bien claudique. El camino recorrido o no importa más que el resultado final de la formación del personaje para determinar su Bildung. Puede entrar en juego también como objetivo de debate si la Bildung deseable es la del protagonista o la del lector. ¿Sí? Eso después también podremos tratar. Bueno, un poquito sobre el autor, ¿sí? Theodor Storm, Hans Theodor Olsen Storm, nació el 14 de septiembre de 1817 en Alemania, básicamente, no importan los detalles ahora, y hacia el año 1835 leyó el Fausto de Goethe, además de la lírica de Heinrich Heine y Joseph von Eichendorff, de la mano de Ferdinand Rössel, quien le introdujo en la poesía de Eichendorff y el cancionero de Heine, ¿sí? Como para tener un poquito de contexto.
Como escritor representante sobresaliente del realismo poético alemán, sus novelas cortas proliferan en la segunda mitad del siglo XIX, presentando problemáticas que no se desgastan con el tiempo, sino que prevalecen vigentes a lo largo de los siglos. Bien, sobre el Bildungsroman. En la novela de formación personal, autoformación, tiene varias excepciones que bueno, no podemos en este periodo breve desarrollar demasiado, pero digamos no es una sola. Existe un conflicto en relación con el individuo y su crisis identitaria, su pasado, su presente, su porvenir, en donde entran en juego pérdidas y ganancias, y un aprendizaje profundo de su interior, que eso como definición, digamos, a grandes rasgos. El modo en que se resuelve, ahora sí puedo estar acá o no, ¿no? El modo en que se resuelve esta negociación se sostiene en que permite distinguir entre la novela de formación y otros tipos novelísticos afines, con la novela de malformación, la novela de artista y la novela de deformación. Lo característico de la novela de formación es que se funda en la búsqueda de una conciliación entre la vocación artístico-destructiva del héroe y el mandato burgués del padre. Como dice Lukács y Goethe, digamos, de Theory of Romance y en Goethe y su época, son dos textos que en algún momento hablaremos en otra oportunidad, el héroe se deja instruir, el héroe se deja instruir por la realidad circundante y renuncia a unas aspiraciones juveniles que en la lógica de la novela son concebidas a posteriori como excesivamente idealistas. No se trata, con todo, de que el héroe claudique, sino que ceda en algo sus pretensiones y acceda así a un estadio nuevo que interpreta en términos de felicidad. Fin de cita. Otras de las características son el elemento de interioridad y el elemento temporal de la Bildung y por ende Bildungsroman. Son funcionales al elemento de intimidad. El tiempo, recuerden la palabra, que atraviesa el protagonista, veremos, no es lineal, sino que lo cruza, lo atraviesa, lo envuelve y afecta así su interioridad, su Bildung. Bildung como el autoconocimiento interior, pero que depende del exterior, del entorno en donde se halla. Hay un contexto. Teniendo en cuenta su tiempo desde pequeño, que hace que por medio de su libre albedrío, como dijimos, sea capaz y responsable de conducir su realidad, su vida. Así, Bildungsroman implica un cambio, una autoconciencia y un crecimiento, la Bildung, que se produce a lo largo del tiempo de la novela corta en este caso. No importa tanto el resultado final de la formación para determinar una Bildung, sino el camino recorrido o no. Es así que habla de la noción de anti-Bildungsroman para hacer referencia a las novelas que no logran ser Bildungsroman o que no narran una formación exitosa o acabada. Como objetivos de la Bildung proliferan la vida en sociedad, la vida familiar, el autosustento con alguna actividad productiva, entre otras. Recuerden esto, otra vez lo digo hacia el final. Convencionalmente, se considera que este género surge dentro de la corriente del romanticismo alemán, con los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de Goethe, en los años 1795 aproximadamente. ¿Sí? En este género alemán podemos encontrar novelas en las que se muestra el desarrollo físico, psicológico, moral o social de un personaje desde su inicio hasta su madurez. En esta evolución se suelen diferenciar tres etapas. La primera es el aprendizaje de juventud. La segunda son los años de peregrinación o de ambulación. Y por último, el perfeccionamiento o purificación. Una Bildungsroman relata el crecimiento de una persona sensible que va en busca de respuestas a las preguntas de la vida con la expectativa de que éstas le ayuden a ganar experiencia del mundo. Por lo general, al comienzo de la historia, hay una pérdida emocional que hace que el protagonista se marche en su viaje. Su objetivo es alcanzar la madurez y el protagonista lo logra solo gradualmente y con dificultad. En este viaje se presenta un conflicto principal entre el personaje, el protagonista, los protagonistas y la sociedad. En el caso del protagonista de la novela corta de Storm, que nos ocupa, comienza su periplo abandonando la casa paterna
la cual es visto por él como un nacimiento que le permitió ocuparse de su formación. Unas palabras respecto de la novela corta. Como rasgo constitutivo de la novela corta, debemos señalar la estructura antitética. En el protagonista hay una oscilación entre lo trágico y lo serio, lo elevado y lo bajo, lo pequeño burgués y lo bohemio, lo ridículo y lo sublime. Y en este oxímoron de estos elementos hace que la obra sea una antítesis constante. Y, asimismo, este personaje inconsciente y la conciencia del narrador que quería redimir el protagonista hacen que el diálogo entre ambos posea esa estructura antitética de manera recurrente. ¿Vamos bien? Como elementos formales, ya están todos los ¿qué va a hacer? Pongan el micrófono, ahí lo izquierda. Como elementos formales de la novela corta, destaca la caracterización paroxística de los personajes, la presencia de puntos de giro, momentos de cambios decisivos en el curso de la acción, y las estructuras antitéticas que se ve en la situación de lo aparente por lo real, de lo cotidiano por lo fantástico. Asimismo, la inclusión de marcos narrativos se presenta como resultado de usos alternativos, como la oralidad en el marco del narrador heterodiegético, que no participa de los acontecimientos, para confirmar la hipótesis sobrenaturales y desmentir las interpretaciones del narrador homodiegético, mencionado al principio, que es Leverett. A las obras que parecen estar en un punto de transición entre dos épocas, llamadas obras anfibias, se las expresa con este término para designar la categoría del realismo poético, periodo que tiene algo de realismo y algo de poesía, esforzándose el realismo por instalarse después de la tradición clásica y romántica. Sin embargo, el peso de los elementos del pasado en Alemania hace que le fuera muy difícil liberarse, por lo que los elementos del cuento maravilloso, los componentes de los géneros populares recuperados por los románticos, como los hermanos Grimm, y los restos de la concepción romántica del artista, amén del horror frente a la modernidad, la emancipación respecto de tales periodos clásico y romántico, supone un esfuerzo mayor para los escritores como Storm. Storm no se aleja de la representación de las contradicciones del desarrollo capitalista, sino que visualiza mejor una vía más auténtica de sus rasgos esenciales. Storm ve la evolución asumida por Alemania después de las derrotas de las revoluciones burguesas de 1848 y sus tentativas de democratización como rechazo, porque observa un crecimiento de la burguesía que considera acumulación de la riqueza y el prestigio propio como un fin en sí mismos, lo individual sobre lo social. Bastante actuales. Storm plasma en la casa de Bullemann esta degradación, de bestialización, evidenciando el comportamiento animal de los burgueses, depredadores, que se dejan llevar por sus instintos y sus egoísmos, convirtiéndose en monstruos, en bestias para Storm, que se fagocitan entre sí, que se fagocitan entre sí y también a otros, como sucedió con el avaro señor Bullemann, el protagonista, sus gatos y su deterioro como la casa misma. Habría que leer la novela, pero bueno, después se las digo. En esta novela corta, lo inexplicable interrumpe en medio de una realidad cotidiana provocando incertidumbre y horror. Bueno, un poquito sobre las funciones de lo fantástico, ¿sí? Dentro de la novela y en el género. Los personajes parecen gozar de una existencia realizada y en apariencia tranquila, con una sensación de bienestar a pesar de verse atrapados en ámbitos poco agradables, tanto sea voluntaria como involuntariamente. Es visible tal sentimiento en respuesta al cambio social, político y cultural y al desconcierto que le genera este mundo cambiante e inestable en el que habitan. Ello lleva a los personajes a diversas relaciones entre sí y de distinta índole, de jerarquía, que lo hace perder la identidad a unos, le genera regresión a otros, y así sucesivamente entran en juego los disímiles elementos que el fantástico contiene. Esos cambios identitarios y de un hogar de pertenencia llevan a los personajes a la marginalidad, tanto afectiva como material,
ya que suelen distanciarse de sus seres queridos con el afán de acumular materiales. Otro de los rasgos que resalta en la novela corta de Storm es la particular concepción de nostalgia que demuestran sus personajes. Dicho estado de ánimo que los envuelve no es descrito ni plasmado por azar. Lo fantástico se percibe como una crítica sociocultural de la época. Así lo escribe Thomas Mann en su artículo sobre la crónica de la Casa Gris, en el que se dedica buena parte de Storm y su tratamiento de la nostalgia en el dolor nostálgico, en el aparente paso de la vida de sus personajes y en sus pensamientos, sentimientos, así como en sus acciones. Nos falta muy poco. Un capítulo aparte responderá a las descripciones y concepciones acerca de lo que se entiende por novela corta en Alemania desde la época de este escritor, ya que le sirven o se halla más cómodo en este género literario particular y propio de Alemania en estos tiempos debido a su correspondencia a sus caracteres sensibles y sentimientos fuertes y profundos. Se configura en los personajes principales de Storm la elección por el género de la novela corta individual o del personaje que permite seguir al protagonista por medio del acto de conmover al lector a través de la vida del mismo, su biografía y también su destino. Es así como la novela corta se acerca al drama. Su pretensión es la de comprender el pasado y explicar el presente a través del mismo, sin dejar de hacer énfasis en el enfrentamiento y la crítica a la burguesía, su modo de vida mezquino y miserable, donde se expresa esa crítica de contenido social. El fantástico es un modo ineludible en la obra de Storm. Se advierte tanto en el contexto espacial y temporal de la novela corta, como así también en los personajes, sus accionares, sus actos, las respectivas consecuencias de los mismos, que se expresan en el desarrollo narrativo que gradualmente los conducen a la autodestrucción de ellos y o de su entorno. Finalmente, respecto de la novela corta de Storm, en cuanto a la vida en sociedad, el protagonista, el señor Bulleman, era un solitario que aborrecía a la sociedad, a los niños que pasaban por la puerta de su casa, a la señora Hanken, su criada heredada, y hasta a su propia hermana y sobrino, a quienes maltrataba hasta en lo físico. Con respecto a la vida familiar, se ocupó de no tener descendencia y alejarse de su familia, siendo sus únicos allegados sus dos gatos, quienes se convertirían más tarde, y de la mano del fantástico, en su terrible destino. Y respecto del autosustento, y todas características previamente habladas de la vida romana, respecto del autosustento con alguna actividad productiva, tampoco se acerca a ello, sino que acumula de forma ilegítima y avara sus riquezas y pasa sus días haciendo números al punto de establecer el monto de todos sus gastos hasta el fin de sus días, dando como término la edad de 90 años. El destino de la otra protagonista, la señora Hanken, fue similar, a modo de espejo, ya que, al igual que su patrón, su acumulación descansaba en la planta baja de la casa y no pudo ni siquiera disfrutar la vida. De esta manera, si como objetivos de la vida proliferan la vida en sociedad, la vida familiar, el autosustento con alguna actividad productiva, vemos que los protagonistas no solo no completaron ninguno de ellos, sino que además se configuraron como lo opuesto en todo su sentido. Muchas gracias.